Diana Maffia, quien es doctora en filosofía, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, sobre esto que ocurrió la no concreción de ley de la denominada despenalización del aborto. Esto es lo que votaron finalmente los senadores. Diana Maffia, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Daniel? ¿Qué dice? Buen día. Bien. Ahí yo lo escucho un poquito mejor porque estaba escuchando un poco mal. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué evaluación hace de lo del miércoles, lo del miércoles pasado? Bueno, por supuesto en mi caso fue muy decepcionante el resultado. Yo estaba a favor de que se votara esa ley, que se votara sin modificaciones, aunque luego entendimos que eso no iba a ocurrir y que entonces era probable que se iniciara una negociación. Yo creo que en el Senado apuraron la votación. De hecho, pusieron una fecha antes de iniciar el periodo de debate, luego disminuyeron a la mitad los oradores porque no alcanzaba el tiempo. Ese debate se produjo durante las vacaciones de invierno, muchos senadores estaban fuera de la ciudad, estaban de viaje, incluso una senadora admitió ni siquiera haber leído la ley, y sin embargo votar en contra. Las exposiciones de los senadores y senadoras fueron desoladoras. Quiero decir, el nivel de argumentación fue muy bajo, en algunos casos ofensivamente bajo. Uh-huh. Yo creo que parte de lo que deja este debate es una luz puesta sobre la calidad del debate legislativo, que es muy preocupante. Es muy preocupante con qué argumentos se trabaja, es muy preocupante que se mienta. Quiero decir, hay cuestiones que admiten interpretaciones. Hemos visto allí interpretaciones diversas frente al valor constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, por ejemplo. Eso puede admitirse, hay diferencias de interpretación. Hay diferencias de sensibilidad en el país, esto hay que admitirlo. La ciudad de Buenos Aires no es el termómetro de nuestro país. El termómetro de nuestro país debe ser federal, y esto se vio en el debate, y yo creo que está muy bien tener este criterio de realidad, no un criterio de arrogancia donde parece que porque el Congreso Nacional está ubicado en una ciudad, es esa ciudad la que impone su manera de ver las cosas, ¿no? Esto también es un aprendizaje. Sí. Ahora, ahí directamente circularon datos falsos, y eso ya es menos perdonable. Datos sobre valores de salud pública, datos empíricos. Quiero decir, no da lo mismo una opinión que los datos producidos por una organización internacional de salud, por un ministerio, y esto sí que realmente creo que no tiene retorno. Si vamos a usar las opiniones con el mismo valor que los datos, estamos gobernando sobre unas arenas movedizas. Las políticas públicas se tienen que basar en investigaciones y en evidencias, ¿no? Acá las evidencias han sido negadas con opiniones, con dogmas, con fundamentalismos, con actitudes personales, y eso me parece que es un problema para la democracia. Sí, yo una sola salvedad, o mejor dicho, compartir parte de su concepto y decir que para mí es positivo, porque en realidad lo que puso a la palestra es lo que son nuestros legisladores nacionales, lo que son nuestros representantes. A partir de allí uno tiene que darse cuenta como ciudadano, decir esto es lo que votamos o no votamos, pero esto es lo que nos representa. Cuando usted habla de la calidad de argumentos, comparto plenamente, y de también cómo cada uno se involucraba y cada uno se presentaba y se postulaba en la sociedad con sus argumentos y con sus votaciones. Por eso me parece que quizás eso al fin y al cabo para esta ley puede llegar a haber sido doloroso, pero en realidad para el ciudadano de a pie le tiene que quedar de mirar y decir, mirá, este es tu diputado, este es tu senador, el que a vos te está representando. Por ahí me parece que también ese es otro tipo de balance que a mí me queda, por lo menos, respecto de esto que ha ocurrido en el Congreso durante no solamente la votación del miércoles, sino también la votación en la Cámara de Diputados. Sí, efectivamente, pero esto creo que esta conciencia ciudadana va a repercutir en los partidos políticos, porque convengamos que se vota lo que el partido propone, o los partidos proponen, que ya no son partidos de convicciones, son frentes electorales donde participan
los viejos partidos políticos, el peronismo, el radicalismo, el socialismo, el liberalismo, distribuidos en prácticamente todos los frentes. En realidad no son ya centros de opinión que se voten por convicción ciudadana, de ideas, sino que son frentes electorales. Muchas veces son las personas conocidas o son las personas que el partido propone para sostener sus intereses regionales, provinciales, etcétera. Esas alianzas son muy fuertes. Entonces, también hacia adentro de los partidos políticos sé, por ejemplo, que el bloque que más opiniones en contra propuso en el Senado es el radicalismo. Ha habido un cisma importante. El radicalismo, el Partido Radical, la sede del partido fue tomada por la Juventud Radical. Hay una gerontocracia también dentro de la política que no ha advertido que está pasando algo en la sociedad civil, y es un movimiento muy fuerte. No solo las mujeres como sujeto político muy activo, que eso creo que fue una sorpresa, hasta no ver allí 2 millones de mujeres en la calle, no advirtieron que las mujeres estaban conformando un movimiento de opinión y de demanda ciudadana muy fuerte. Me parece que fue una sorpresa para mucha gente. Pero además la cuestión de edad. Hay en este movimiento gente muy joven que el año que viene va a votar. Claro. Y entonces veremos cómo se sostienen esos liderazgos, ¿no? Sí, indudablemente que sí. Esto que se puede llegar a ver lo del miércoles como un sinónimo de derrota. No, yo creo que puso el debate un escalón arriba importante en relación con el modo en que comenzó. Soy optimista en cuanto a eso. Creo que se avanzó. Bueno, quienes estaban en contra de la ley pudieron imponer su negativa. Quiero que reflexionemos. El lema era salvemos las 2 vidas. ¿Qué vidas se salvaron? La situación sigue igual, como 100 años atrás, con abortos clandestinos, y ya hemos tenido esta semana varias muertes y varios problemas gravísimos de salud. No se salvó ninguna vida con esa negativa, y esto es lo que se va a poner en evidencia a lo largo de 1 año y medio hasta que se pueda volver a presentar el proyecto por 8ª vez, porque lo vamos a hacer, por supuesto. Entonces, en este aspecto, pero quiero decir positivamente, ¿por qué digo un escalón más arriba? Se mencionó el aborto, se habló de aborto. Cuando se presentaron los proyectos, incluso hasta esta última vez, la palabra aborto estaba prohibida. Los propios diputados que estaban a favor y senadores que estaban a favor decían, no pongan aborto, pongan interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, había una palabra que no se podía enunciar. Hace meses que esa palabra se enuncia, no solamente en los recintos legislativos, sino en las familias, en las escuelas, en la calle, en la sociedad ha debatido sus posiciones y sus memorias colectivas. Mujeres que han mencionado en sus familias sus abortos a partir de esta movilización y de esta clandestinización de la práctica, donde lo que se pone en evidencia es que no es un estigma de las mujeres, es un retiro grave del Estado. Entonces, la palabra aborto está. Usted decía al comienzo la despenalización. En realidad, el aborto está despenalizado por causales y es un paraguas muy amplio. Lo que pasa es que no se cumple, porque esas razones tienen que ser avaladas por quienes están en los hospitales, quienes están en la justicia, etcétera. Y quienes han testimoniado allí, cuando dicen en mi hospital nadie se va a practicar un aborto, están diciendo cuál es la recepción desde la propia salud pública hacia la argumentación que puedan dar las mujeres de cuáles son sus razones para interrumpir. Ellos van a evaluar si la salud está afectada o no, si la vida está afectada o no, e incluso si voy a considerar o no violación. Intervine en febrero en un caso en La Rioja, en el cual lo enviaron al Comité de Bioética, cosa que la ley dice que no hay que hacer. El fallo dice no hay que reenviarlo, es una cuestión entre médico y paciente. El Comité de Bioética en el Hospital de La Rioja está presidido por un ex juez jubilado, es decir, que con este criterio le ha juzgado toda su vida laboral, que considera que una niña de 12 años y un varón de 40 es una relación consentida, cuando jurídicamente obviamente no lo es, y las niñas no tienen, cuando se dice, bueno, las nenas están con esos pañuelos verdes y ni saben de qué se trata, bueno, las niñas de 10 a 13 años, cada 3 horas hay un parto de una niña entre 10 y 13 años en los hospitales de la Argentina. Esas niñas sí que no han podido expresar ni su sexualidad, ni su deseo, ni siquiera su integridad corporal.
van a parir antes de su menarca, porque han sido abusadas desde la infancia. Y aún en estos casos nos hablan de consentimiento. La crueldad del sistema público de salud es realmente inconmensurable. Hay que ver caso por caso y nos ocuparemos de testimoniar esto. Acá en Corrientes, por ejemplo, hubo un caso en Goya, más precisamente de una niña de 13 años con un embarazo que se conoció esta semana. Eso es para agregar un dato más a lo que usted viene hablando. Una de las cosas que me quedó y que me queda pensando permanentemente es: ¿la economía en la Argentina no va a tapar esta clase de discusiones en el corto plazo? Bueno, usted mencionaba al comienzo, parece que hubiera pasado un montón de tiempo. Claro. Efectivamente, no nos da respiro la Argentina, no nos da respiro la vida cotidiana. Entonces, un debate que en realidad, mientras estaba transcurriendo, ya estaba minimizado por las investigaciones de los cuadernos de la corrupción, es que ya durante el Mundial de Fútbol estaba minimizado por el Mundial de Fútbol. Efectivamente, la opinión pública tiene focos de atención a la que los medios contribuyen, pero nuestra vida cotidiana es un sobresalto permanente. Entonces, para mí misma, que estoy tan comprometida con este tema, ha pasado 5 días y me parece que hubiera pasado meses, porque realmente la intensidad de los problemas que nos aquejan es muy grande. Entonces, por supuesto que sí, pero para eso, justamente para eso es bueno que haya un movimiento social que se ocupa de mantener ciertos temas vigentes. No me gusta mucho mi palabra militancia por muchos motivos, pero ese activismo, esa preocupación permanente, ese esfuerzo desde la sociedad civil por mantener ciertos temas con vigencia en las preocupaciones públicas, bueno, cada cual los temas que le preocupen, porque afortunadamente la sociedad civil se organiza alrededor de muchas temáticas. Eso me parece que es un ejercicio de ciudadanía activa, de ciudadanía deliberativa, que me parece importante. Y desde ya, si hemos presentado desde hace 15 años 7 veces este proyecto, ya estamos trabajando, por supuesto, para la próxima presentación. Y ya estamos trabajando para la estrategia, para poner en evidencia la crueldad que ha tenido el votar en contra de la legalización del aborto. Porque quiero decir algo que planteé en el debate en el Senado. Tuve otra estrategia en diputados, pero en el debate en el Senado propuse pensar el dilema ético del aborto. Si pretendemos defender la vida del embrión de manera absoluta, por una cuestión biológica y por el momento, mientras no haya otro tipo de avance tecnológico, la única manera de mantener la vida del embrión es forzar a la mujer a llevar adelante su embarazo. Y un embarazo forzado está tipificado por los derechos humanos, por Naciones Unidas, como un caso de tortura. El embarazo forzado y la negativa a la provisión de abortos es un caso de tortura. Es decir, que la única manera de hacer ese presunto bien, que es mantener la vida del embrión, es hacer un mal. Y la única manera de expresar ese bien, de respetar la autonomía de las mujeres, es eliminar la vida del embrión. Ese es el problema ético básico, y sobre esto no se habló. Se habló sobre el derecho a la vida, pero no sobre el precio de una defensa extrema del derecho a la vida. Y quiero decir que ya con nuestra ley actual, el Código Penal, cuando dice en qué casos no se penaliza el aborto, nos está diciendo, si corre riesgo a la vida de la mujer, se autoriza interrumpir el embarazo. Eso quiere decir que la vida de la mujer, desde hace 100 años, está pensada como prioritaria en relación con la vida del embrión. Si corre riesgo su salud, está autorizada la interrupción. Si la mujer fue violada, la autonomía de esa mujer permite que decida si quiere o no continuar ese embarazo. Y quiero decir que hay mujeres que lo continúan, pero no se puede forzar a las que no quieren hacerlo a que continúen el embarazo para preservar un embrión. Sobre todo por parte de representantes públicos, gobiernos y sistemas de salud que una vez nacido no se van a ocupar, porque esas niñas que están pariendo son niñas que han sido libradas a la tortura de la violación sin que nadie se ocupara de ellas. Como todo concepción, como en la concepción jurídica, el derecho uno lo puede ejercer o no, depende de la voluntad de uno. Usted habló que en su momento cambió la estrategia de diputados al Senado, en la individual, a la hora... Bien. No,
cambié la estrategia de mi discurso, ¿no? Claro, no claro, decir eso. que cambió la estrategia deliberativa. No, precisamente eso decía, que eso quería decir, mejor dicho, que cambió la estrategia de su discurso. Ahora, para ir nuevamente por esto, ¿modificarán la estrategia o seguirán con la misma estrategia el colectivo, especialmente a la hora de plantear esto que tiene que ver con este proyecto de ley, con el aborto en sí? Bueno, yo no pertenezco a la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, no soy parte de la campaña, así que sí participo en otro tipo de reuniones. Me parece que una de las primeras cosas que hay que hacer es evaluar qué ha pasado en este debate. Esa es una cosa que tenemos pendiente, lo hemos hecho en distintas agrupaciones. En mi caso, pertenezco a la academia, a la universidad, y allí vamos a revisar cuáles han sido los argumentos, pero como digo, fue un debate sucio en el sentido de que se tergiversaron datos, se desvió el objetivo de la discusión. Si usted tiene una discusión donde lo que se está diciendo es, hay una ley penal que dice que el aborto está despenalizado por causales en determinado tipo de circunstancias. Vamos a modificar esa ley para que en las primeras 12 semanas no tengan que argumentarse circunstancias, sino que sea a libre demanda, es decir, que las mujeres, sin tener que dar explicaciones, porque esto ya se ve que lleva tiempo, que genera muchas veces dificultades dentro del propio sistema de salud y el propio sistema legal, las mujeres deliberen sobre sus razones para continuar o no un embarazo, y hasta las 12 o 14 semanas, porque eso bueno fue variando en los distintos proyectos, simplemente puedan demandar el resultado de su decisión, demandarlo a la salud pública, y a partir de la semana 14 sí tenga que haber causales si es que quieren hacer un embarazo en el segundo trimestre. Pero el primer trimestre sería a libre demanda de la mujer. Eso no quiere decir que no haya razones. Y esto me parece muy importante saberlo. Que la mujer decida libremente qué hacer no implica que siempre va a abortar. A veces he tenido la experiencia trabajando con mujeres, por ejemplo, una de las causales de no penalización es que el embarazo sea incompatible con la vida, es decir, que el bebé nace y va a morir al nacer, embarazos de fetos anencéfalos o de espina bífida. Entonces, en estos casos de incompatibilidad del feto con la vida extrauterina, se autoriza a que la mujer no lo lleve a término, porque está llevando a término un embarazo de un bebé que va a morir. Entonces, cuando sea un bebé, cuando nazca va a morir. Entonces, en estos casos se permite que se diagnostica a las 12 semanas, se permite que se interrumpa. Yo he atendido mujeres que quieren llevar a término ese embarazo y ese parto y ver ese bebé nacido antes de que muera. Es decir, no toda mujer elabora de la misma manera, porque también depende su reacción al embarazo de cómo ha sido la relación sexual que la llevó a ese embarazo. Fue forzada, fue circunstancial, fallaron los anticonceptivos, fue una relación que se rompió poco después de ese vínculo y por lo tanto ya no hay una pareja con la cual llevar a término un proyecto de vida. Todas estas cosas pueden ocurrir. Entonces, no es que no haya motivos, es que es la mujer la que decide, y este es el problema político y ético. No se confía en las mujeres como un sujeto de decisión racional, como un sujeto ético. Se pretende, como pasaba en 1921, que otros decidan por nosotras y nos tutelen, que hagan lo mejor para nosotras, por nuestro bien. Esto estaba en los discursos del Senado. Ellos van a cuidarnos, no somos nosotras las que evaluamos y tomamos una decisión. Había en el argumento de algunos senadores algo muy sorprendente en el lenguaje. No nos van a decir cómo cuidar a nuestras mujeres. ¿Nuestras de quién? Justamente se trata de que las mujeres no sean objeto de dominio de propiedad de nadie. Entonces no son nuestras porque son del gobernador, de los senadores, de los curas, de los jueces. La idea es que las mujeres sean un sujeto libre, autónomo, de deliberación moral, de deliberación ética, de ejercicio ciudadano de ese derecho que todas tenemos a nuestra salud sexual y reproductiva. Está garantizado por los derechos humanos, no está legitimado en las prácticas. Diana, la verdad que siempre es muy interesante poder escucharlo. Le agradezco mucho estos minutos. Hasta pronto. Igualmente. Diana Mafia, en contacto con nosotros.